Bueno, es un gusto volver a estar con ustedes. La charla del día de hoy es para hablar sobre sistemas de numeración. Antes de nosotros tener el concepto de lo que es un sistema de numeración, debemos tener claro lo que es un número y un numeral, sistemas de numeración. Con mucha frecuencia, nosotros nos preguntamos de dónde salió realmente el concepto de número. El concepto de número realmente nace es por la necesidad que se tiene de contar. Es decir, que esa necesidad de contar se cuentan los elementos que hay dentro de los conjuntos. Por tanto, el conteo ha sido algo inherente pues, al ser humano. El conteo ha existido realmente desde que el ser humano pues existe. En todas las civilizaciones se ha contado. De una o de otra forma, pues se ha contado. Eh, Se contaba cuánto se tenía, cuánto grano se tenía, cuánto alimento había, cuántos eran los miembros de la tribu. Es decir, que toda la historia de la humanidad, el conteo y el sistema de numeración, pues ha existido. Que haya evolucionado, eso es como muy diferente. Y se tienen registros de que cada civilización ha tenido su propio estilo para contar. Varias los han contado con palitos, varias los han contado con figuras como estas, con huesitos, con punticos, en fin, han tenido muchos estilos pues para hacer eso. Es decir, que si nosotros estamos pensando en el conteo que nos produce un número realmente es una idea. Un número es una idea. Aquí yo tengo la idea de que hay tres palitos. Aquí esto me puede significar la idea de que hay 10. Esto me puede significar la idea de que hay, por ejemplo, 20. Esto me puede significar pues, la idea de que hay, digamos, 30. Es decir, que esto es una idea. Todos los números son ideas. Mientras que cuando yo hablo de numeral, este es el símbolo que se utiliza. El símbolo que se utiliza para representar el número. Para representar el número. Y estos símbolos, las culturas y las generaciones han cambiado pues, notoriamente. Se sabe que las culturas mayas tuvieron sus propios símbolos. Aquí les tengo unos para que veamos los primeros, veamos la evolución que tuvo nuestro sistema, que se llama el sistema indoarábigo. ¿Por qué indoarábigo? Porque los hindúes fueron los que lo empezaron a trabajar y después los árabes fueron los que lo popularizaron pues, en Europa y Europa llegó pues, aquí a América. Fíjense que este que está aquí, la primera fila que hay ahí, es más o menos como se tenía esos numerales sobre el año 300 antes pues, de Cristo. Y realmente lo que los trabajaban eran pues, los hindúes. Mire, este era el uno, aquí estaba el 2, el 3, este era el 4, este era el 5, este era el 6, 7, 8, 9. De pronto el 6 se parece mucho a nuestro símbolo actual, igual que de pronto el 7, un poco el 9, el 8 también tiene cierta contextura. Ya sobre el año 500 después de Cristo, los hindúes perfeccionaron un poco este que tenían antes y ahora el símbolo es este. Entonces mire que aquí está el uno,
el 2 que se parece mucho al nuestro, el 3, estos sí no se parecen en nada, porque mire, este sería el 5 que ahora es como un 4, el 6, el 7, más bien no cambió mucho, el 8 sí cambió, el 9 ya aparece el 0. Mire que sobre ya la parte de los musulmanes, en la parte de los españoles, sobre el año 1000 después de Cristo, ya está el 1 tal como se aprecia hoy, el 2 tal como se aprecia hoy, el 3 tiene un ligero cambio, el 4 ya tiene otro cambio, y estos no se parecen casi en nada, y el 6 sigue siendo como el mismo, el 7 tiene un ligero cambio, el 8 ya aparece como lo tenemos ahora, igual que el 9. En Europa, sobre el siglo XV, ya se trabajaban con estos símbolos, con estos garabatos. Y la época actual, fíjese que estos son los números que nosotros usamos, son los indoarábigos. La explicación es muy sencilla. El 1, realmente para escribir un 1, se escribe un 1 y solamente tiene un ángulo. El 2 tiene dos ángulos. En la escritura perfecta el 3 tiene 3 ángulos, el 4 tiene 4 ángulos, el 5 tiene 5 ángulos, igual todos así, el 6 tiene 6 ángulos, el 7 bien escrito tiene 7 ángulos, el 8 bien escrito tiene 8 ángulos, el 9 totalmente bien escrito tiene 9 ángulos. Y esta bola me representa el 0 porque no tiene ningún ángulo. Esa es la forma como se trabaja el sistema indo-arábigo, o lo que llamamos muchas veces los números arábigos. Este que les presento acá es el japonés, que actualmente también pues, se trabaja. Esto se hace para el 1, para el 2 están los símbolos que utilizan en Japón y en China para los números. Y este que les traigo acá es el egipcio sobre 1700 antes de Cristo. Estos eran, fíjense que el 1 era un palito hacia abajo, una raya. El 10 era un hueso del talón. El 100 era pues, la soga. El 1000 era una flor de loto, el 10.000 era un dedo que señala, el 100.000 era un pequeño renacuajo y el 1.000.000 era un hombre que lo llamaban disque hombre asombroso. Entonces básicamente esos eran los símbolos que se utilizaban y se utilizan eh, entonces para la parte del numeral. Entonces fíjense que el numeral es un símbolo, es un garabato que nosotros usamos y puede ser cualquiera, como les explicaba aquí antes. Entonces queda claro lo que es un número y lo que es un numeral. Ahora, ¿qué es un sistema pues, de numeración? Un sistema de numeración, sencillamente, sistema de numeración, sencillamente es la forma de escribir los numerales. Y es más, sería la forma de hacer conteo de esos numerales. Entonces, de ahí que a nosotros nos aparecen muchos sistemas pues, de numeración muchas veces y tratamos como de confundirnos o unos como que no los tenemos claros. El más que nosotros usamos, el sistema que más usamos es el sistema en base 10. En base 10. ¿Qué quiere pues decir esto? Sencillamente que yo hago grupos de 10 elementos. De 10 elementos. Y los números, o mejor, los numerales que yo tengo para eso, hacer grupos de 10 elementos son este que significa el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, con esto yo hago los grupos y apenas tenga un grupo de 10 elementos, entonces hago un grupito y continúo con el 10, con el 11, con el 12, con el 13, con el 14, con el 15, con el 16, con el 17, con el 18 y con el 19. Aquí hay un grupo de 10 elementos, aquí otro grupo de 10 elementos y así continúo hasta formar grupos de 10 elementos,
grupos de 10 elementos, de 10 elementos. Esa es una gran ventaja que tiene el sistema decimal. En pocas palabras, si nosotros queremos, por ejemplo, escribir el número 453, digamos, cada posición de estas tiene un valor. Este serían las unidades. Esta posición que está al 5 serían las decenas. Y esta posición que está el 4 serían las centenas. Es decir, que a nosotros leerlo, existirían 4 centenas, 5 decenas y 3 unidades. Que esto sería 4 por 100, 5 por 10 y 3 por 1. Y nos daría aquí 400, aquí nos daría 50 y aquí nos daría 3. Y ahora lo que hacemos es sumar esto, que nos da 453. Si por algún motivo nosotros tenemos otro número acá, digamos el 6, estas serían las unidades de 1000. Después irían las decenas de 1000. Después irían las centenas de 1000. Es decir, que esta parte de acá estarían para los millares. Unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Y si hay más numeración aquí hacia atrás, entonces ya estarían para lo que se conoce como los millones. Unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Después se unirán las unidades de 1000 millón, las decenas de 1000 millón, las centenas de 1000 millón. Y así pues sucesivamente. Entonces es una gran ventaja que tiene el sistema decimal o sistema en base 10. También esto se conoce como base 10. ¿Por qué la base? Porque yo tengo 10 elementos para conformar grupos. Hay otros, y eso hay muchísimos. Hay otro que es muy famoso, que es el sistema binario. El sistema binario lo que hace es que hace agrupaciones de a 2, utilizando el 0 y el 1. Y entonces agrupa de a 2, de a 2. Entonces hace agrupaciones de 2 elementos. Se hacen agrupaciones de 2 elementos. Más adelante, en otro video, vamos a ver la forma de pasar de un sistema binario a un sistema decimal o un sistema octal. Mire, el sistema octal hace grupos, se hacen grupos de 8 elementos. Este sistema binario es muy útil en todo lo que se refiere a la computación. Todos nuestros procesos en una computadora, en un celular, están básicamente en el sistema binario. Toda la información que hay, la gran información que hay, ahí está en el sistema binario. Y hay un sistema que por sí es muy importante, porque también está, ese sistema también se encuentra en la parte de, pues, como de la computación, que es un sistema que tiene 16 elementos, que se llama el sistema hexadecimal. Hexadecimal. Este sistema tiene 16, hace agrupaciones de 16 elementos. 16 elementos. Y sus símbolos,
sus numerales que tiene para hacer agrupaciones de 16 elementos sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y después se utilizan letras, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Es decir, que para nuestro sistema decimal, la comparación con el sistema decimal, es que este sería el 0, este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 sería una A, el 11 sería una B mayúscula, el 12 una C, el 13 una D, el 14 una E y el 15 una F. Y ahí estarían los 16 elementos. Hace agrupaciones de 16 elementos que son en este sistema se dan, por ejemplo, en el sistema computacional, se dan los colores de la pantalla. Entonces, cuando nosotros queremos dar un código para los colores de la pantalla, se programa en un sistema hexadecimal. Hay algo importante antes de irnos, que existe un código llamado código BCD, que básicamente es el mismo sistema parecido al sistema binario, pero entonces hace agrupaciones de 4 elementos. Trabaja con 4 bits pues, de información. Y estos 3 últimos que hemos mencionado son básicamente los que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos pues, computacionales. Le vamos a dar un realce importante en otro video para aprender a pasar de un sistema a otro y la utilización de estos, sobre todo estos 3 sistemas, el binario, el hexadecimal y el código BCD. Entonces, esto fue una pequeña introducción a lo que son los sistemas pues, de numeración. En la próxima, entonces estaremos ya desarrollando pues, ejercicios propios que tienen estos sistemas. Les deseo éxitos en sus labores.